estamos con David Arroyo, director general de Inmercol SAS. ¿Cómo estás, David? Bien, María Alejandra, muy bien. Qué bueno. Muchas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista. Con mucho gusto. Adelante. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo maneja usted la complejidad en su organización y qué estrategias utiliza para resolver problemas y tomar decisiones en un entorno empresarial en constante cambio? Bueno, yo creo que la primera consideración es que complejidad es reto, es riqueza, es un escenario de análisis, de múltiples interpretaciones. Yo creo que no es malo, la complejidad es buena, le agrega valor a los negocios. Creo que una forma de moverse en ese entorno complejo es estar muy informado del mercado en el que uno participa, entender qué está pasando con la categoría de su negocio, cuáles son las innovaciones que hay, monitoreo de la competencia de la forma más ética posible, pero uno tiene que estar enterado de lo que está haciendo su competencia, ¿no? Y yo creo que las decisiones que se toman están muy enfocadas en la supervivencia de la organización. Es decir, las decisiones no deberían enfocarse en resolver el problema del inmediato plazo, sino sopesar las implicaciones en el mediano y largo plazo. Entonces sí creo que una forma en la que lo hacemos es estando muy alerta de lo que está pasando y cuando uno está muy bien es cuando tiene que estar pensando cómo va a cambiar. ¿Cómo fomenta la innovación en su organización y qué medidas toma para asegurarse de que su empresa esté constantemente renovándose y generando nuevos productos, servicios o procesos de negocio para mantenerse competitiva en el mercado? Somos una organización que es B2B. Nosotros no nos enfocamos en consumidor final, atendemos otras empresas. Entonces, una forma es tener el oído muy atento. ¿Y cómo se logra esto? Estando en constante interacción con los clientes importantes. Y con los clientes importantes que son líderes de la categoría en la que uno participa. ¿Qué me permite esto? ¿Qué metodologías estás desarrollando? ¿Qué ha pasado con los lanzamientos de tus últimos productos? ¿Cómo crees que podemos tener un espacio para desarrollar respuestas a esta solución? Eso es un elemento. La interacción, la intimidad y la cercanía con los clientes core. Segundo, creo que uno debe estar haciendo un benchmark de qué está pasando en el mundo, ¿no? Hay cosas que están más allá de lo que podemos ofrecer y que seguramente llevarlas a cabo implica inversiones gigantescas que no, pues mi organización es pequeña, no logramos desarrollar, pero que sí pueden inspirar formas diferentes de estar atendiendo a esas necesidades que se van presentando. Yo creo que un tercer elemento es la actualización académica. Yo debo ser parte de los foros de expertos, que somos pocos relativamente en el país, en la categoría en la que participamos, que es evaluación sensorial de fragancias. Eso es un mundo muy pequeño. ¿Sí? Hacemos otros servicios de investigación de mercados, pero parte del core business actual es evaluación sensorial de fragancias. Y entonces debo estar actualizado con las organizaciones globales que son líderes en desarrollo de metodologías y demás. Eso es la forma. ¿Cómo considera que su liderazgo ha contribuido a la integración y desarrollo de redes en su organización y en la sociedad en general? Desde Inmercol, las redes son pequeñas porque somos muy pocos, pero en otros escenarios en los que he podido participar de organizaciones multinacionales, líderes también en el mundo, sí creo que la comunicación es determinante. Creemos que hay una sinergia y que la suma de las partes la suma de un equipo lo que genera es muy superior a lo que generaríamos cada uno por aparte. Entonces, ese es un elemento importante, la comunicación, y a nivel de sociedad creemos que le damos esa tranquilidad a las empresas que nos contratan de que están haciendo o generando productos que aportan al bien común. Ahora, hay productos trascendentales como aquello que es la medicina, pero otros que son del bienestar. Me siento cómodo conmigo mismo, estoy generando un buen impacto en el entorno en el que me muevo, entonces aportamos a que esas empresas generen productos que producen bienestar en la sociedad.
¿Cuáles son los principios éticos y valores fundamentales que guían su liderazgo y cómo los aplica en situaciones difíciles o de crisis? Pues nuestra organización se adhiere a unos principios básicos que son la ética laboral del protestantismo. ¿Y esto qué es? Pues atendemos a una línea ética muy rigurosa, no tenemos zonas grises. Aquello que nos parece, no hacemos ningún negocio que genere algún tipo de sospecha o duda en su transparencia o en su componente legal. Entonces, desde la ética que seguimos es esta, somos transparentes porque generamos conocimiento. Yo te hago un estudio en el que te digo el 73% de las personas están de acuerdo con o adoran su producto. Si no me cree, hay mucho que hacer, tiene que ir a contarlas. Yo no puedo generar un solo espacio de duda en la ética, la credibilidad es el corazón de mi servicio. De manera que cuando nos equivocamos, porque nos equivocamos, se lo decimos. Mira, hubo un problema en este estudio, o esta prueba tuvo esta novedad y salió mal, te la voy a repetir. O este estudio tiene este problema, lo vamos a volver a hacer. Entonces, es transparencia con un cliente. Creo que también la pregunta es, ¿principios éticos y qué más? Y valores fundamentales que guían su liderazgo y cómo los aplican en situaciones difíciles o de crisis. Las crisis las atendemos muy enfocados en el problema o la situación que se debe atender, cuidando de las personas. Sí, además el grupo es muy difícil de lograr, porque tenemos expertos olfativos que son superhumanos, de manera que ellos son el corazón de la organización en esa división de fragancias. Cualquier cosa que yo haga nunca puede estar por encima del respeto de ellos, o de su comodidad, o de que se sientan vulnerados. Entonces, eso es un punto determinante. Estamos también muy enfocados en el crecimiento del equipo. Creemos que las personas deben sentirse valoradas, quieren tener un espacio para desarrollar su potencial, para sentir que están haciendo algo que vale la pena, que cada persona en la organización atiende a un principio de la empresa. Generamos las mejores mediciones del país y somos el mejor panel sensorial olfativo del país. La señora que limpia la oficina tiene que saber que hay una responsabilidad grande en eso, porque no puede quedar rastros de fragancia. Ella tiene que estar sumada en esa visión. Entonces, hay como transversalidad en los principios y en el valor del individuo. O sea, si una persona está afectada ese día, se puede ir para su casa. Y tiene que ser así, porque además está afectada su sensorialidad. Se afecta y sus métricas pueden ser desviadas, en fin. Yo creo que ese es un resumen de los puntos que yo... ¿Cómo busca constantemente mejorar sus habilidades de liderazgo y qué acciones toma para fomentar el desarrollo profesional y personal de su equipo? Yo creo que el tema del liderazgo es una suma de... Hay como un kit inicial. Digamos que hay una propensión y hay una facilidad para ejercer liderazgo, pero además es una competencia completamente formable y desarrollable. Entonces, es algo que me inquieta mucho, que hemos podido trabajar desde la formación académica con John Maxwell, por ejemplo. Es un autor líder en el mundo de contenidos de liderazgo. Hemos podido estar en un par de seminarios y es más certificado como en el John Maxwell Team. Esa certificación la hemos hecho. Pero también hay otros espacios de liderazgo, ¿no? Y desde la academia, en la docencia, se aprende mucho liderazgo en universidades y posgrados que he podido tener pues, la posibilidad de participar. También ahí hay una escuela de formación. Incluso en los espacios no laborales, sino de servicio en mi iglesia, también he podido desarrollar y se aprenden muchas herramientas de liderazgo, pues incluso situacional, o hay tantas formas de liderazgo.
pero sí creo que es algo intencional. Uno puede tener alguna facilidad, pero debe trabajar en ello. En un entorno empresarial que evoluciona rápidamente, ¿cómo se lidera y gestiona eficazmente el cambio para asegurar la adaptabilidad y el éxito continuo del equipo u organización? Yo creo que la gestión del cambio empieza por el involucramiento de los directos responsables en los procesos que se van a modificar. Es decir, yo no debería impulsar un cambio en un área si no me he sentado con los equipos que están directamente involucrados. Entonces, hay una primera instancia, como lo hemos podido implementar, es, ok, ¿quiénes participan en el proceso? ¿Cómo lo perciben actualmente? Si pudiesen mejorarlo, ¿en qué lo mejorarían? Un poco la solución debe venir desde el mismo equipo. Cuando yo quiero imponer un cambio a un equipo y ese cambio viene desde afuera, la resistencia es muy normal, es natural. Pero cuando el cambio, aunque yo lo quiera hacer, pero si logro transmitir la idea de que ellos son los motores de ese cambio, ahí llevamos un muy buen terreno ganado. Entonces, uno es esto. Dos es tener el respaldo desde las cabezas de la organización. Implementar un cambio que no tiene respaldo desde la autoridad es muy complejo. Entonces, debo tener el respaldo de las cabezas de la organización. Tiene que haber información transversal y seguimiento. Estamos haciendo, y etapas, hay que tener pequeñas metas. No implementa el cambio de 0 a 1, sino debe tener una meta en el 0,2, otra en el 0,4, y eso supone pequeñas victorias en el proceso y esa sensación de que se está avanzando, con cronogramas, indicadores del proceso, que es irse monitoreando. Yo creo que hay como ese no maltratar a nadie y tener esa sensación de que los cambios se van gestando paso a paso. No hay cambios radicales que sean exitosos si no hay participación de los actores. Bueno, muchas gracias, David, por este espacio. Fue muy enriquecedor conocer sobre tu liderazgo en la organización. Bueno, Alejandra, gracias. Ahora nos encontramos con Adriana Buitrago, gerente administrativa de Inmercol. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, María Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos este espacio. A ustedes, mil gracias. Listo, entonces la primera pregunta es: ¿cuáles son los aspectos más destacables que tiene David como gerente para ti? Bueno, yo creo que es la transparencia y lo genuino en la interacción con las personas. No solo las personas a nivel del recurso humano, del equipo de trabajo, pues que es una persona muy cercana a todo el equipo, sino también con los clientes. Detrás de un cliente pues siempre está una persona, y es eso, es ver como esa humanidad que hay detrás de las personas y poder tener como esa empatía y lograr llegar a las necesidades de la empresa a través de las personas, pero primero siempre están las personas. Yo creo que es algo muy importante que destacar, porque a veces se enfoca solo uno en la parte productiva, o hay empresas o organizaciones que se enfocan como en la parte productiva, pero la realidad nuestra es que primero están las personas más allá que las políticas. Otro aspecto a destacar, creería yo, que es la parte resolutiva. Es una persona que se enfoca mucho en la solución y no como en el problema, sino en buscar esa parte resolutiva, de buscar cómo a partir de una problemática buscar crecer a partir de esa situación para encontrar oportunidades a futuro que sean finalmente productivas para la empresa y que nos enriquezcan más. Y otro tema que me llama mucho la atención es que David siempre buscó tener un diferencial como empresa, que no fuéramos una empresa como lo son las demás empresas de estudios de mercado, que cada una tiene sus fortalezas, pero él siempre buscó un diferencial importante, y duramos varios años buscando ese diferencial, y finalmente encontramos en la parte de la línea sensorial
como él lo mencionaba o lo ha mencionado, somos pues líderes en el foco como tal que tenemos con el panel sensorial que actualmente tenemos. Listo. ¿Crees que David como líder te ha inspirado, apoyado o empoderado? Y si es así, ¿en qué aspectos? Creería que no solo a mí, sino a todo el equipo. Su calidez humana, nuevamente la resalto, ayuda muchísimo a que las personas se sientan valoradas por quienes son, más allá de por lo que hacen. Y eso es muy clave para una persona porque se satisfacen ahí necesidades de aceptación, de sentirse importante. Y esto ayuda a que las personas realmente se empoderen y puedan hacer las cosas con amor, de manera genuina, de manera real, y no simplemente como porque tengo que cumplir con un trabajo, sino realmente las personas las vemos muy empoderadas y con la tranquilidad y la confianza y la cercanía de poder hablar de manera tranquila cualquier situación que estén presentando, porque pues las personas tenemos a veces situaciones complejas y siempre pues hemos visto como esa escucha y esa ayuda para que las personas puedan salir adelante y no solo enfocado en un rol, en una función, en un día a día que tiene que cumplir con una actividad. Obviamente es un balance, pero sí el hecho de que las personas sientan ese valor hace que las cosas se puedan hacer de manera, o mejor dicho, con cariño y con amor real. Listo, perfecto. Si pudieras aconsejar a David, ¿qué consejos le darías para que su liderazgo crezca aún más en la empresa? Bueno, a nivel de liderazgo, a nivel productivo. Aquí te... A nivel de liderazgo. Ok. Bueno, a nivel de liderazgo yo creo que el foco que tienen muy bueno realmente. A nivel de, yo lo voy a volcar un poco a la parte productiva. A nivel de la parte productiva veo que hay oportunidades en la parte del sector público. Nuestra línea ética va muy rigurosa. A veces se puede ver comprometida cuando uno se mete un poco en estos sectores, porque no es fácil a veces trabajar con empresas públicas, porque hay ciertos vicios en ese sector. Y hemos querido pues mantenernos un poco al margen, pero pues también pueden haber importantes oportunidades allí. Entonces creería como abrirse un poco más a esa línea. Perfecto, listo. Bueno, Adriana, muchas gracias por permitirnos este espacio contigo. Bueno, muchas gracias, María Alejandra.